Antes de empezar a hacer el rigging de nuestro personaje, tenemos que tener en cuenta unas consideraciones para asegurarnos de que el rig va a funcionar bien y de que el personaje se va a deformar también bien. Aquí estamos viendo dos personajes que son el mismo pero en distintas poses. Estas poses pues, son bastante conocidas. Esta se le denomina pose A y esta pose T. Los nombres pues son evidentes. ¿Por qué se elige una o por qué se elige otra? Pues depende mucho de las habilidades que tenga el artista que le esté haciendo. Si es siempre, estamos hablando de la misma persona hace rigging y modelado, o puede ser de distintos departamentos. Una de las poses suele facilitar una de las cosas que es el modelado y otra suele facilitar el rigging. Vamos a ver por qué cada una. Si nos centramos en la pose A, lo que estamos viendo es que tenemos un personaje en la que tiene sus brazos. Vamos a activar el wireframe. Tiene los brazos, pues eso, como digamos en pose A. Y las piernas también están un poco abiertas. Es una pose un poquito más natural. Es relajada, la forma de los hombros está más o menos bien definida, la apertura de las caderas pues también es más o menos suave. Entonces ayuda mucho a que cuando vamos creando nuestro personaje, sus formas sean naturales. Si nos vamos fijando en cómo están hechos los hombros, pues nos damos cuenta de que el volumen está mucho más conseguido que en esta parte, que queda como más aplastado, más estirado. Incluso también la zona de las axilas, porque normalmente un personaje pues va a tener esta pose más o menos, va a tener los brazos un poco más abajo, un poco más arriba. Digamos que está en la posición media, los brazos, de lo que estarían normalmente. Este va a ser la distancia, la distancia que va a recorrer el brazo, pues va a ir de aquí a aquí. Este va a ser un poco el arco de movimiento. Si hacemos un personaje como este, pues también podría ser porque es que el personaje va a tener unos movimientos muy extremos. Imagina un juego de lucha, por ejemplo. Sin embargo, aquí en la parte de abajo, lo mismo, ¿vale? La pierna va a ir de aquí a aquí, va a tener este abanico de este ángulo en el que se va a mover. Entonces, al tener cada uno de los miembros en una pose intermedia, llegar hasta las poses extremas va a deformar mucho menos la malla y va a ser que siga viéndose estético. En cuestiones de modelado, cuando modelamos en pose T, si el personaje va a tener un movimiento de brazo más o menos de aquí a aquí, pues tenemos que esto es una pose extrema. Esto es ya uno de los extremos. Poner el brazo en esta posición puede hacer que esto se aplane demasiado y este hombre lo perdamos un poco. Las piernas pasa exactamente igual. Por lo general nosotros vamos a tener las piernas rectas en el personaje, pero puede ser que en algún momento la levante un poco. Entonces podemos tener estiramientos por aquí, podemos tener esta zona que se mete muy para adentro. Si las comparamos las dos, es verdad que nos va a ayudar esta a conservar un poquito más los volúmenes. Entonces, ¿por qué elegiríamos la pose T? Si estamos viendo que a nivel de modelado pues es inferior, ¿no? La clave está en el rigging. Cuando nosotros estamos haciendo rigging, el hecho de colocar los huesos, necesitamos tener mucho control sobre la rotación de los huesos. Crear un rig de un brazo en diagonal es mucho más complicado que crear un rig de un brazo totalmente horizontal, porque el alineamiento de los huesos y el rol va a ser perfecto. En el caso de las piernas pues exactamente igual, la pierna es perfectamente vertical y aquí tenemos un ángulo. Esto no quiere decir que sea imposible crear un rig así, pero nos va a complicar un poco más la vida, o tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo para no tener luego resultados inesperados en el cuerpo. De todas formas vamos a ver cómo podemos solucionar esas cosas planteando bien un personaje en pose A, para que podamos modelarlo de una forma natural y además el rigging pues tampoco sea una locura. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tanto el hombro como el codo como la muñeca, lo ideal es que estén perfectamente alineados en una línea recta. Veis que tanto en este como en este tenemos las articulaciones alineadas, las piernas exactamente igual. Si estamos, la cadera va aquí, la rodilla va aquí y el tobillo va aquí, pues están unidas por una línea recta. Teniendo eso en cuenta, ya tenemos bastante del rig solucionado, ya esté en diagonal o perfectamente vertical o horizontal. Esto nos va a ayudar a que cuando nosotros coloquemos un IK y vayamos a doblar el brazo, pues este brazo efectivamente se doble
hacia aquí. Se doble en ese sentido y no se doble, pues qué digo yo, doblamos la mano y se nos queda el brazo así. Podría pasar, si no está el brazo bien alineado y los huesos los colocamos de una forma un poco extraña, nos puede pasar eso, que el codo no se dobla para donde esperaríamos nosotros. Cuando acercamos la mano, utilizando el sistema IK, cuando acercamos la mano, pues todos pensaríamos que el codo va a ir hacia atrás y la mano un poco más para acá, pero pudiera ser que no fuera ese el resultado. Entonces, poner los restos nos va a evitar que nos pasen ese tipo de cosas. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta? Pues cuando vamos a dibujar las blueprints para preparar el modelo, es buena idea siempre, visto desde arriba por ejemplo, que nuestros brazos estén levemente con el codo apuntando hacia afuera. No es necesario que estén totalmente rectos y de hecho no es recomendable. Lo que nunca podemos hacer es justo lo contrario, hacer que el brazo esté esta parte más adelante y luego la otra más hacia atrás. ¿Vale? Tenés un ángulo en el que la articulación del codo esté más adelante. Tenemos que llevar, si podemos, la articulación del codo más atrás. Si el modelo no lo hubiéramos hecho nosotros, pues lo recomendable es modificarlo levemente para conseguir que el codo esté un poco más atrás. Si tampoco podemos modificarlo, pues a la hora de poner los huesos, la articulación, pues la pondríamos un poquito más pegando a esta zona, creando ese pequeño ángulo aquí, aunque no sea mucho, aunque sea leve. Lo importante es que no sea ni totalmente recto, no es recomendable, y mucho menos en la dirección contraria. En la pierna pasa exactamente lo mismo. Siempre vamos a intentar que el alineamiento lateral entre cadera y rodilla y tobillo haya una pequeña, no sea totalmente recto, sino que la rodilla esté un poquito más para afuera, no mucho. Es normal que muchas personas pues diseñen personajes estilizados y dibujen una pierna muy estilizada. Entonces puede ser que el rigger ponga los huesos así. Esto es lo que hay que evitar. Siempre hay que intentar que, si tenemos el muslo así recto hacia abajo, pues podemos dar cierta inclinación a la pierna, pero siempre teniendo en cuenta que el alineamiento entre la cadera y el tobillo deje por delante a la rodilla. Esto en cuanto a pose A, pose T y colocación de los brazos en las piernas. Ahora que tenemos la geometría activa, estáis viendo que no todas las zonas son uniformes. Hay partes que tienen la geometría más densa, hay partes que tienen la geometría menos densa. Cuando vamos a hacer una retopología o si modelamos desde cero, es muy importante que la densidad de la malla sea más o menos coherente. Quiero decir, que el tamaño de este cuadrado pues, sea cuadrado a todo lo posible y los que haya cerca pues que también sean cuadrados y sean más o menos del mismo tamaño. Puede ser que haya zonas en las que los cuadrados sean un poquito más pequeños. Esta zona tiene los cuadrados más pequeños, más grandes y más grandes. Pero hay una progresión. Un poco más pequeño, un poco más grande y luego ya conserva los tamaños. No es recomendable que tengáis una geometría en la que las distancias entre las aristas varían mucho. Que tengamos una cara muy pequeña y al lado una cara muy alargada. Y debajo una cara enorme y otra alargada aquí. Los problemas que nos van a dar es que cuando deformemos la malla con los rigging, el modelo pues se vea como raro o poligonal o la luz incluso no se calcule bien. Es verdad que siempre podemos meter un modificador de subdivisión y parece que más o menos lo arregla porque realmente está metiendo subdivisiones y está relajando la malla. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tener una malla relajada, porque eso es lo que nos va a permitir que el modelo tenga una iluminación más o menos suave. Es verdad que hay zonas que son más densas como esta, pero esto lo que estamos haciendo es utilizar a nuestro favor ese problema de la iluminación, bueno, problema o característica de la iluminación. Cuando nosotros tenemos geometría, si nosotros tenemos dos líneas que están muy rectas, dos aristas que están muy rectas, la luz va a interpretar, o el programa 3D va a interpretar que aquí hay
un poquito más de oclusión que aquí. Esta parte pues se va a iluminar como más lisa. Y está como si hubiera una pequeña arruga. Entonces aquí estamos utilizando eso para generar un poquito de volumen, o incluso aquí, para generar como pequeñas arrugas en el cuerpo. Eso lo vemos a lo largo de todo el cuerpo. Sobre todo si os fijáis en la cara, hay partes en las que las aristas están muy juntas. Eso nos ayuda a hacer como pliegues en la piel, ¿vale? Estas aristas están más juntas y generan un poquito más de sombra. Todo lo que esté como más cerquita hace que, ¿veis que estas aristas están más juntas? Sería como la sombra. Estas sombras no son reales, son dibujadas. No sería esta la iluminación a la que me refiero. Esta la veríamos aquí. Esta sí, sería una iluminación propiamente dicha. Aquí ahora mismo no hay nada dibujado. Sin embargo, estamos viendo aquí que hay una sombrita. Aquí hay como una arruga dura. Vemos que aquí como que se percibe un poquito de esa parte del labio. Y eso es porque estas aristas están mucho más juntas que estas aristas que están mejor repartidas. En la zona del labio, veis que también parece que se ve como un poquito de filo, y aquí también. Simplemente lo vamos a conseguir poniendo las aristas un poquito más juntas. Esa es la clave. También podemos verlo aquí en la parte del bíceps, que genera esa arista, o incluso aquí. Siempre que veamos que la iluminación se comporta de esa manera, es porque tenemos mucha geometría, y en otras zonas pues tenemos menos geometría. Incluso un poquito del pectoral, ¿lo veis aquí? Porque ahí está mucho más cercana la geometría. Vale. No sé si tenemos por aquí algún otro ejemplo. Sobre todo los dedos es donde lo vamos a ver mejor. Aquí, por ejemplo, en las uñas, un buen ejemplo, porque si os fijáis, estas aristas están mucho más juntas. Entonces van a crear esos pliegues. Eso en cuanto a organización de la geometría. El hecho de que en algunos sitios esté más junta no solo cumple una función de volumen o de acabado, sino a la hora del rigging también nos va a facilitar mucho en cada una de las articulaciones. Por ejemplo, estáis viendo aquí, tenemos como más densidad de lo normal. Hay como 3 aristas aquí juntas y luego como que están más separados, ¿no? El hecho de que tengamos aquí más densidad de aristas es porque precisamente tenemos una articulación. La tenemos aquí, lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí también. Y si os fijáis en los dedos, tenemos mucha más densidad aquí y mucha más densidad aquí. En la rodilla pasa igual. Tenemos más densidad en la zona de la rodilla. Y en la zona del tobillo también tenemos más densidad. Y en esta zona de aquí. ¿Por qué estamos poniendo más densidad en las zonas en las que el personaje se va a deformar? Pues esto tiene una explicación muy sencilla. Vamos a fijarnos en este cilindro, que veis que tenemos en el cilindro una serie de aristas. Vemos que tiene una división por aquí y tiene como estos dos loops, que son una especie de loop de soporte. Este cilindro tiene un rig dentro, que si nosotros rotamos, ¿veis cómo se deforma, no? Tiene una forma más o menos curva, porque los huesos ahora mismo lo están deformando. Sin embargo, si nosotros lo modificamos, si cogemos esta arista y se las eliminamos, solo tendríamos una arista para esa articulación. ¿Veis la pérdida de volumen que tiene? Lo distinto que es a tener un par de aristas más. Entonces el hecho de tener más geometría dentro de una articulación, lo que nos va a ayudar es que las deformaciones sean mucho más suaves. Imaginaos que esto es una rodilla. Esto es una rodilla más coherente que esto. Por eso tenemos que aumentar la densidad de geometría en todas las articulaciones. Ya para terminar, vamos a hablar un poquito
de prever cómo se va a deformar el rig. Vamos a ocultar esto y esto. Cuando nosotros hacemos el diseño de un personaje, o si recibimos un personaje que ya está hecho, tenemos que comprobar que el modelo tiene unas proporciones que luego a la hora de deformarse, pues eso va a ser estético. Por ejemplo, distancia entre los brazos, por ejemplo, este antebrazo pues es más largo que este. Tenemos que prever cuando esto se doble hasta dónde va a llegar. Si cuando este brazo se pliegue hacia aquí, ¿por dónde se va a quedar la mano? ¿Es demasiado grande? ¿Llega demasiado abajo? Cuando la pierna se doble por la mitad, ¿por dónde se va a quedar el pie? Si nosotros doblamos la pierna así y así, ¿cómo va a ser ese pie? ¿Por dónde se va a quedar? ¿Se queda muy atrás? ¿Es una pierna excesivamente larga? Todas esas cosas las podemos medir deformando un poco el personaje, modelándolo y comprobando que efectivamente cuando se vaya a deformar, pues eso va a tener un buen resultado. Y con estas cosas, pues ya estamos listos para empezar a hacer nuestro rig.